Bueno, buenas tardes a todos. Les doy oficialmente la bienvenida al tercer encuentro del seminario sobre ciencias regulatorias, métodos alternativos para productos formulados. En esta oportunidad la presentación va a ser sobre métodos alternativos para evaluar la irritación dermal y corrosión de productos formulados, y vamos a contar con la participación de Rosana Murata. Rosana es veterinaria y tiene una maestría en farmacología por la Universidad de San Pablo. Tiene más de 20 años de experiencia en estudios en animales y evaluaciones toxicológicas. Desde 2010 se desempeña como toxicóloga regulatoria y actualmente trabaja en Bayer. Y en segundo lugar, contamos nuevamente con la participación de Ligia Romeo. Si bien ya la presenté el jueves pasado, el público se renueva. El público se renueva, así que vamos nuevamente. Ligia es médica patóloga y legista egresada de la Universidad de Buenos Aires. Se dedicó a la medicina asistencial y a la docencia universitaria de pre- y posgrado. Desde el 2012 trabaja en toxicología regulatoria en el sector privado, y actualmente se desempeña como toxicóloga regulatoria global para Corteva AgriScience. Y ahora sí, por último, antes de dejarlos con Rosana, quien va a dar la primera presentación, al final de la charla, como siempre, vamos a tener un breve espacio de preguntas. Pueden ir dejando sus consultas en el botón de Q&A o preguntas y respuestas. Y ahora sí, Rosana, perdón, cuando quieras comenzar, es todo tuyo. Olá, gracias Mariana por la introducción e invitación. Yo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Como dice Mariana, hoy voy a les contar sobre las metodologías alternativas para evaluación del potencial de irritación y corrosión dermal. Nuestra agenda de hoy será les contar brevemente sobre historia del enfoque por etapas, enfoque integrado sobre pruebas y evaluación, métodos alternativos validados de irritación y corrosión dermal. Vamos a hablar específicamente sobre el método alternativo para corrosión y después para irritación, una discusión y conclusión. Para empezar, un histórico breve del enfoque por etapas. Entonces, desde 2002, la guía OECD 404 ya recomendaba la evaluación de información previa sobre la sustancia química, como si había datos previos existentes, información sobre la estructura química, datos físico-químicos y también la recomendación de utilizar estudios in vitro o ex vivo para evitar el uso de estudios en animales. En 2014, la OECD publicó una propuesta de enfoque integrado sobre pruebas y evaluación, donde la evaluación se realiza por etapas con datos existentes, el peso de la evidencia y la parte experimental en sí, siendo los estudios con animales el último recurso. Sin embargo, es posible omitir pasos como, por ejemplo, si hay una información de pH muy básico o ácido, la sustancia ya puede considerarse corrosiva. En esta tabla, muestra las categorías de peligro de SGA, que clasifica los productos en las categorías 1, 2, 3, y también productos sin categoría, que son los productos que no provocan irritación dermal. La tabla indica para cada categoría los pictogramas y indicaciones de peligro apropiados. Esta información de comunicación de peligro para irritación dermal será importante para que entendamos el resultado de las metodologías a discutir. Okay.
Acá, então, temos os métodos alternativos validados para a irritação e corrosão dermal, sendo as metodologias 431 e 439 as comumente realizadas, e nos centraremos nessas metodologias a seguir. Então, para ambas metodologias, 431 e 439, utilizam epidermis humana reconstruída a partir de cultivos celulares, que se diferenciam para formar uma epidermis completa com um extrato córneo funcional. E nessa figura, se mostram vários provedores de tecidos reconstruídos que se podem utilizar em los testes. Um ponto muito importante é demonstrar um controle de qualidade para o modelo validado, como a ausência de contaminantes, e também demonstrar competência do modelo em testes com controles positivos e controles negativos. ¿Sí? Para estas pruebas, o princípio é medir a viabilidade celular mediante a conversão enzimática do MTT em formação azul, que se mide quantitativamente. A redução de MTT se expressa em um porcentaje em relação com o resultado do controle negativo. Uma ventaja destas metodologias é que se aplicam topicamente com a concentração total da formulação sem diluição, de modo que a maioria das substâncias se aplica da mesma maneira que ocorre em vivo. Agora, hablaremos especificamente sobre as metodologias. A metodologia 431 tem como objetivo evaluar a corrosão dermal, que se define como dano irreversível da piel. Se hace um único tratamento químico de aplicação tópica em la epidermis humana reconstruída, e nessa metodologia é possível identificar produtos de categoria 1 de SGA. O princípio da prueba é que as substâncias corrosivas podem infiltrar-se em la célula dermal e reduzir a viabilidade celular. Esta tabla mostra a evolução do resultado do tejido validado EpiSkin. Em geral, segundo o porcentaje de viabilidade celular, é possível categorizar o produto em corrosivo ou não corrosivo. Aqui, nesta metodologia, também é possível subcategorizar o produto de acordo com a viabilidade celular e o tempo que ocorre. Então, de acordo com esta tabla, de acordo com o porcentaje, podemos classificar acá como corrosivo e também como não corrosivo, e a depender do tempo deste resultado, podemos também subcategorizar em 1A, 1B e 1C. E nesta outra tabla, mostramos a evolução de resultado de outros modelos de tecidos também validados. Em la primeira tabla era por el modelo de EpiSkin, e acá temos para estes outros modelos de tecidos validados. Em geral, como no slide anterior, a evolução ocorre segundo o porcentaje de viabilidade celular, categorizando o produto em corrosivo ou não corrosivo, e também é possível de subcategorizar o produto de acordo com a viabilidade celular e o tempo que ocorre, com variação do porcentaje do resultado em los tipos de tecidos validados. Okay? E agora, cambiamos para a metodologia 439, que tem como objetivo evaluar a irritação dérmica. A irritação dermal se define como dano reversível à la piel, usando também a epiderme humana reconstruída. Esta metodologia é capaz de identificar produtos de categoria 1 e 2 de SGA e também produtos que não requerem classificação, também por la medição de la viabilidade celular.
La gran diferencia entre las metodologías 431 y 439 es la cantidad de producto aplicado y también el tiempo de exposición. Esta tabla muestra la evaluación de los resultados de irritación dermal. Entonces, si después de la incubación de la viabilidad es menor o igual que 50%, la sustancia es categoría 1 o 2. Si ya tenemos un resultado no corrosivo con el test anterior, con la guía 431, y un resultado menor o igual que 50%, en 439, la sustancia es considerada como categoría 2. Si después de la incubación la viabilidad es mayor que 50%, la sustancia es no irritante. Algunas consideraciones generales acá sobre los plaguicidas. En 2019, la Autoridad de Brasil, Anvisa, publicó la categoría SGA de irritación dérmica para 1.657 plaguicidas, y por estos datos públicos se observó que 85% de los productos registrados están clasificados como sin categoría y 15% entonces divididos acá entre categoría 1, 2 y 3. Una otra consideración que traigo acá para la discusión también es sobre la aceptación de los resultados de los estudios in vitro. En un manuscrito de 2017, los autores evaluaron 92 formulaciones de plaguicidas, comparando resultados de estudios in vitro e in vivo, y ellos demostraron que los resultados obtenidos, que los métodos de ensayo alternativos validados son confiables para identificar los plaguicidas que no provocan lesiones dermales graves. En un otro manuscrito, también de 2017, evaluando 207 formulaciones, comparando el estudio in vitro y el resultado del cálculo de adición, se puede concluir que el cálculo de SGA, realizado antes de cualquier prueba in vitro o in vivo, puede proporcionar información útil, que el potencial predictivo es notablemente alto en el resultado negativo. Y por lo tanto, los resultados negativos de los cálculos de adición deben considerarse fiables. Considerando entonces que la mayoría de los plaguicidas que se clasifican como sin categoría, considerando también que los métodos alternativos validados, cálculos de adición, son confiables para identificar los plaguicidas que no provocan lesiones dermales graves, concluimos que, en primer lugar, utilice el método de cálculo del SGA. Si el resultado es negativo, se puede aceptar la alta predictividad negativa. Si es positivo, se puede aceptar los resultados positivos con una alta tasa de sobrepredicción. Después, utilice métodos de prueba in vitro validados y aceptados por las reglamentaciones, combinando los resultados de cálculo de adición y la prueba in vitro. Si tenemos un resultado negativo, se puede aceptar como un resultado verdadero. Si tenemos un resultado positivo, se puede aceptar una clasificación como irritante y el uso de EPI en la etiqueta para se garantizar la seguridad humana. Aceptando los métodos, esos dos métodos, se espera una reducción de 50 a 70% de los estudios in vivo en conejos. Aquí en esta figura, en una publicación reciente de 2021, se propone un flujo de decisión de qué pruebas realizar en función de la información previa sobre los productos. Entonces, si tiene una información que el producto es irritante o corrosivo,
Empiece con la guía 431 para evaluar la corrosión. Si tenemos un resultado positivo con esta prueba, la categoría del producto es categoría 1. Si tenemos un resultado negativo, podemos hacer el estudio con la guía 439. Si tenemos un resultado positivo, el producto es categoría 2. Si tenemos un resultado negativo, ese producto entonces es no irritante. Por otro lado, si tienes una información que el producto no es irritante, empiece con la guía 439 para evaluar la irritación. Si tenemos un resultado negativo, el producto es no irritante. Si tenemos un resultado positivo con la guía 439, podemos hacer un otro estudio con la guía 431. Si hay un resultado positivo, es un producto categoría 1. Si hay un resultado negativo, entonces es un producto de categoría 2. Y para finalizar las conclusiones, no se recomiendan las pruebas en conejos en vivo y solo debe realizarlo como último recurso. Si tenemos un resultado irritante, es posible de aceptar esta conclusión, pero si es necesario conocer la potencia de irritación, el estudio en vivo sigue siendo necesario. Acá son las referencias que utilizamos para esta presentación y muchas gracias. Ahora paso para Ligia, que seguirá con la charla. Gracias, Rosana. ¿Dejaste de compartir? Ah, no, ahora sí. Desculpa. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno. Hola a todos. Voy a continuar entonces con el tema de hoy, que es irritación y corrosión cutánea, y con alternativas, métodos alternativos adicionales a los que nos presentó Rosana. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy es la propuesta del sistema globalmente armonizado para evaluar el potencial de irritación o corrosión cutánea, basándonos en datos disponibles, sin generar datos experimentales específicos para el producto que estamos queriendo registrar. Estos datos disponibles pueden provenir de otras formulaciones similares al producto formulado que nosotros estamos proponiendo para registro, o estos datos disponibles pueden provenir de cada uno de los componentes de ese producto. Repasamos rápidamente la clasificación del sistema globalmente armonizado
porque como les comentó Rosana, para entender la propuesta del sistema globalmente armonizado es importante tener presente la clasificación. Entonces, para irritación cutánea tenemos 3 categorías. La categoría 1 es la que básicamente corresponde a productos que son corrosivos para la piel, ¿sí? Y que el sistema globalmente armonizado llama como que provoca graves o quemaduras graves en la piel y lesiones oculares, y esto no es un error, sino que cualquier producto en la categoría 1 del sistema globalmente armonizado, o sea que provoque lesiones graves en la piel, se lo considera automáticamente como que produce también lesiones oculares, a no ser que se demuestre lo contrario, con datos experimentales o con los cálculos del sistema globalmente armonizado. Y las categorías 2 y 3 corresponden a productos irritantes, ¿sí? La categoría 3 se utiliza para casos de una irritación muy leve, una irritación cutánea muy leve, y la categoría 2 es productos irritantes propiamente dichos. Existen subcategorías dentro de la categoría 1, como están acá mencionadas, subcategoría 1, A, 1B y 1C, pero desde el punto de vista regulatorio no son utilizadas. Es decir, el producto se clasifica como categoría 1. Por lo menos en este momento las agencias regulatorias no están subclasificando dentro de la categoría 1. Bueno, la propuesta entonces del sistema globalmente armonizado se basa en 3 puntos diferentes. El primero ya lo mencionó Rosana y es el valor de pH del producto. Es decir, que si tenemos un producto con un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 11.5, no necesitamos hacer ningún tipo de evaluación, ni in vitro, ni in vivo, ni los cálculos del sistema globalmente armonizado. Estos productos con estos pHs extremos se consideran corrosivos a la piel. La segunda opción es los principios de extrapolación, que como vimos la charla pasada, se trata de utilizar información de productos formulados similares, es decir, que uno pueda extrapolar la clasificación de un producto formulado similar que ya fue evaluado y para el cual contamos con información, con datos experimentales, y podamos entonces extrapolar esa categoría de peligro para nuestro producto formulado que no ha sido evaluado. Y por último, para corrosión e irritación cutánea, es la regla de la adición, que se basa en información disponible para cada uno de los componentes del producto. Bueno, los principios de extrapolación son los mismos que vimos en la charla pasada para toxicidad aguda. Igual lo vamos a repasar rápidamente. El primero es la equivalencia entre lotes. El 2, 3 y el 4 nos permiten extrapolar categorías entre productos formulados que contienen los mismos componentes pero en concentraciones diferentes. Y el último, el quinto criterio, que se llama mezcla esencialmente similares, porque en este caso tenemos la opción de extrapolar entre mezclas que tienen componentes diferentes. Bueno, el primer punto, que es la equivalencia entre lotes, como ya lo hemos comentado, lo que nos dice el sistema globalmente armonizado es que para un producto que es fabricado por el mismo fabricante,
usando el mismo proceso de fabricación y las mismas materias primas, el resultado del estudio con un lote aplica, mejor dicho, a todos los lotes producidos por ese fabricante. Y también aplica a los lotes producidos en otro sitio, pero bajo control o supervisión del mismo fabricante. Es decir, que si tenemos lotes producidos por el mismo fabricante, con el mismo proceso de fabricación y con las mismas materias primas, con que nosotros evaluemos un lote es suficiente, no necesitamos evaluar más lotes. Ahora empezamos entonces con el segundo grupo, que ya lo habíamos visto, que es la extrapolación entre formulaciones que contienen los mismos componentes, pero en distintas concentraciones. El primer caso es el caso de la dilución, o sea, nosotros ya tenemos una mezcla que ha sido evaluada, para la cual contamos con datos experimentales y ya ha sido categorizada, y queremos extrapolar esa categoría para la misma mezcla que ha sido diluida. ¿En qué casos vamos a poder hacer extrapolación? Bueno, cuando el diluyente que nosotros utilicemos tenga la misma categoría de peligro que el componente menos irritante de la mezcla. En este caso que les muestro acá, hemos adicionado un 50% de diluyente a la mezcla, y este diluyente es categoría 2 como el componente menos irritante de la mezcla. ¿Sí? Si este componente hubiese sido categoría 1, entonces no hubiésemos podido extrapolar el resultado de la mezcla A para la mezcla A diluida. Entonces este es el requisito, ¿sí?, para poder extrapolar de una mezcla a esa misma mezcla diluida. El segundo caso, que también ya lo habíamos visto, es el caso opuesto, es la concentración de una mezcla, que solo se aplica para mezclas categoría 1, en este caso sería para mezclas que son corrosivas, ¿no?, que tienen la peor categoría de peligro para corrosión, irritación dérmica, que corresponde a la categoría 1, que son los productos corrosivos. Entonces, en este caso vamos a poder extrapolar el resultado de una mezcla que ya fue evaluada y que fue clasificada como corrosiva. Vamos a poder extrapolar ese resultado si concentramos la mezcla, pero el componente que aumenta su concentración es aquel que tiene también esa categoría de peligro, es decir, el componente que es corrosivo. Entonces, en este caso, corresponde la extrapolación. ¿Sí? Si el componente que aumenta su concentración es un componente que no es corrosivo, puede ser que la mezcla tenga una categoría final de peligro menor, por eso en este caso no sería correcto extrapolar el resultado. Solamente en los casos que el componente corrosivo aumenta su concentración. El tercer caso, entre mezclas que tienen los mismos componentes, se llama extrapolación de una misma categoría para una tercera mezcla. Quiere decir que acá estamos utilizando información de dos mezclas y la estamos extrapolando para una tercera muestra. Y se trata de lo siguiente. Tenemos una mezcla A que ya ha sido evaluada y para la cual ya tenemos una clasificación. Tenemos una mezcla B de la misma forma, ya ha sido evaluada y para la cual tenemos una clasificación, y esa clasificación tiene que ser la misma que para la mezcla A. Y la nueva mezcla que tenemos tiene que tener los mismos componentes en concentraciones intermedias entre la mezcla A y la mezcla C. Y la mezcla B, perdón. Entonces, en ese caso vamos a poder extrapolar la categoría
de irritación o corrosión dermal de las mezclas A y B para la mezcla C. Y el último caso, ¿no es cierto?, que se llama mezclas esencialmente similares, es la situación en la cual podemos extrapolar clasificación entre mezclas que tienen algunos componentes diferentes. Entonces, esta situación se da cuando algunos de los componentes son los mismos y cuando algunos componentes son diferentes. Y las condiciones son que los componentes iguales en la mezcla, que en este caso es el componente A, se encuentre en la misma concentración en las dos mezclas, y los componentes diferentes, que en este caso son los componentes B y C, se encuentren también en la misma concentración en las dos mezclas, y que pertenezcan a la misma categoría de peligro. Como ven en este caso, que les puse como ejemplo, pertenecen los dos a la categoría 2. Entonces, en ese caso vamos a poder extrapolar el resultado de la mezcla que tenemos evaluada para la mezcla que no tiene hecha una evaluación. Bueno, y este es el último caso en el cual, hoy para irritación y corrosión cutánea se llama regla de la adición, y también nos muestra casos en los cuales no podemos aplicar la regla de la adición. Y en este caso necesitamos información sobre el potencial irritante o corrosivo de los componentes de la mezcla. Necesitamos componentes, información de los componentes no corrosivos, de todos aquellos que se encuentren en concentración igual o mayor a 1%, ¿sí? Y en el caso de los componentes corrosivos, vamos a considerarlos siempre, aún cuando estén presentes en concentraciones menores a 1%. Entonces, para poder hacer esta distinción, ¿no es cierto?, tenemos que conocer la información de todos los componentes. Información sobre el potencial de irritación o corrosión cutánea. Entonces, el sistema globalmente armonizado nos muestra en esta tablita cómo hacer el cálculo de la adición. Como les decía antes, necesitamos información de todos los componentes, ¿sí?, porque vamos a tener que sumar la concentración de componentes de una misma categoría. Entonces, esta tablita se entiende de la siguiente forma. Tenemos 3 circunstancias en las cuales los componentes corrosivos se encuentran en concentraciones igual o mayor al 1%, y 2 circunstancias diferentes en las cuales tenemos que hacer un cálculo diferente si el componente corrosivo se encuentra en una concentración menor al 1%. Entonces, en estos primeros 3 casos, en los cuales los componentes corrosivos se encuentran a concentración mayor al 1%, lo que tenemos que calcular es, en primer lugar, la suma de componentes clasificados como categoría 1. Si la suma de componentes clasificados como categoría 1 es igual o mayor a 5%, la mezcla automáticamente queda clasificada como categoría 1. Si la suma de componentes categoría 1 se encuentra en concentraciones iguales o mayores al 1%, pero menor al 5%, la mezcla automáticamente queda clasificada como categoría 2. Si la suma de componentes clasificados como categoría 2, en el caso de que la mezcla no contenga componentes categoría 1, entonces vamos a mirar los componentes
clasificados en categoría 2, si la suma de estos componentes clasificados como categoría 2 es igual o mayor al 10%, la mezcla se clasifica automáticamente como categoría 2. Si la suma de componentes categoría 2 es igual o mayor a 1%, pero menor que el 10%, la mezcla queda clasificada como categoría 3. Y si la mezcla, el producto, no tiene componentes categoría 1, no tiene componentes categoría 2, vamos a mirar los componentes categoría 3. Y si la suma de componentes categoría 3 es igual o mayor al 10%, la mezcla se clasifica como categoría 3. Si es menor al 10%, la mezcla entonces no se clasifica, no requiere clasificación. Entonces, esta es la situación siempre y cuando los componentes corrosivos se encuentren en concentraciones mayores o iguales al 1%. ¿Sí? Primero miramos el total de componentes categoría 1, si la muestra no tiene componentes categoría 1, miramos el total de componentes categoría 2, si la muestra no tiene componentes ni categoría 1 ni categoría 2, vamos a mirar el total de componentes categoría 3. Y en los casos en que los componentes corrosivos se encuentren en concentración menor al 1%, el cálculo que tenemos que hacer es un poquito diferente. ¿Sí? Tenemos que multiplicar por 10 la suma de componentes categoría 1 y sumarle los componentes categoría 2. Y según el resultado, la muestra va a ser clasificada como categoría 2 o como categoría 3. ¿Sí? Y si la muestra, además de tener componentes categoría 2, tiene componentes categoría 3, entonces el cálculo que vamos a hacer, ese que vemos aquí, en la última línea, es multiplicar por 10 los componentes categoría 1, le sumamos los componentes categoría 2, y le sumamos la concentración de componentes categoría 3. Y según el resultado, ¿sí? Vamos a clasificar la muestra. Entonces, para poder saber cuál de estos 5 casos tenemos que aplicar, necesitamos información de todos los componentes. ¿Sí? Por más que no la usemos para realizar el cálculo, sí necesitamos tener la información de todos los componentes para saber cuál caso podemos aplicar. Y por último, en los casos en los que no podemos aplicar la regla de la adición, porque no tenemos información, existe una alternativa que nos ofrece el sistema globalmente armonizado, y es clasificación con base a alguno de los componentes. ¿Sí? Entonces, este caso es cuando no se aplica la regla de la adición, ¿sí? Y cuando tampoco podemos extrapolar a partir de formulaciones similares, tampoco podemos aplicar la regla de la adición porque no tenemos informaciones para todos los componentes. Entonces, como última opción, es clasificar con base a alguno de los componentes presentes en la mezcla. Si es que alguno de los componentes con estas características están presentes en la mezcla. Entonces, si existe algún componente en la mezcla que tenga un pH igual o menor que 2, y ese componente se encuentra en una concentración igual o mayor que 1%, la mezcla puede ser clasificada como categoría 1, solo basándonos en la información de ese componente. Por otro lado, si tenemos algún componente que tenga un pH igual o mayor a 11,5, en concentración igual o mayor a 1%, también la muestra puede ser clasificada como categoría 1, solamente basándonos en la información de ese componente. Otra opción que nos da es cuando tenemos
información de algún componente corrosivo, y no tenemos otras informaciones, pero sabemos que la mezcla tiene algún componente corrosivo y está en concentración igual o mayor al 1%, también clasificamos a la mezcla como categoría 1. Y cuando sabemos que la mezcla no tiene componentes corrosivos, pero que tiene componentes irritantes, ya sea categoría 2 o categoría 3, y estos están presentes en concentraciones iguales o mayores al 3%, entonces la mezcla puede ser clasificada dentro de las categorías 2 o 3, según tengamos componentes categoría 2 o categoría 3. Este es un abordaje extremadamente conservador, y por supuesto no es el ideal, pero se puede aplicar, ¿sí?, en los casos en los cuales no tengamos datos experimentales, no tengamos la posibilidad de generar datos experimentales, no tengamos formulaciones similares a partir de las cuales podamos extrapolar la categoría, y tampoco tengamos información de todos los componentes como para aplicar la regla de la adición. Bueno, entonces resumiendo, para los casos de corrosión, irritación cutánea, la propuesta del sistema globalmente armonizado, cuando no tenemos datos experimentales y tampoco tenemos la posibilidad de generar datos experimentales, es utilizar primero, entonces, los principios de extrapolación, ¿sí? Nos habla de la equivalencia entre lotes, como ya les mencioné antes, 3 casos en los cuales nos permite extrapolar datos entre formulaciones que tengan los mismos componentes, pero en distintas concentraciones, y un 5º caso en el cual podemos extrapolar categorías entre mezclas con algunos componentes diferentes. Y por último, la regla de la adición, ¿sí?, para lo cual necesitamos información de todos los componentes, ¿sí?, y los cálculos que vamos a utilizar van a depender de la concentración de los componentes corrosivos, si están a concentración igual o más del 1% o a menos del 1%, y por último, cuando no podemos aplicar ninguno de los otros casos, que no aplica la regla de la adición, y es clasificar la muestra con base en información de un componente. Bueno, esto es todo entonces con relación a los cálculos del sistema globalmente armonizado. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Ligia y Rosana. Muchas gracias a las dos. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Cuando quieran ir sumando sus preguntas en el botón de Q&A, si tienen alguna consulta para las chicas con respecto a sus presentaciones. Si no, les invito a Ligia, Rosana, si quieren hacer alguna consideración no final, porque todavía nos queda un rato, pero algo más que quieran compartir con los participantes, también como para el disparador, para alguna consulta. Acá Eda las felicita, dice que excelentes presentaciones. No sé si yo... Mientras, aprovecho y les recuerdo que va a estar el video de esta presentación subido al campus de ICAS. También otras felicitaciones por su presentación. Y bueno, no sé si quieren hacer algún comentario antes de cerrar, ¿no? Pero algo más para compartir con la audiencia.
tengo algunas consultas. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál sería un último recurso para realizar el in vivo? Pregunta Lucía. Lucía, hacemos el estudio en vivo si tenemos la necesidad de conocer la potencia de la irritación. Por ejemplo, diferenciar entre una categoría 2 o 3. Igualmente, en el caso de irritación y coloración dérmica, existen hoy realmente varias alternativas que pueden ser combinadas, o sea, los cálculos pueden ser no usados en forma aislada, sino conjuntamente con los estudios in vitro que les mostró Rosana. Es decir, que realmente hoy día llegar al estudio in vivo para irritación, corrosión cutánea es evitable, digamos. Y deberíamos evitarlo, o tratar de evitarlo, porque creemos que con todos los métodos alternativos que hoy tenemos, todos los abordajes alternativos, podemos llegar a tener información suficiente Sí. como para evaluar la seguridad de un producto para la salud humana, ¿no es cierto? Igual hay autoridades en algunos países que todavía piden el estudio in vivo, ya lo sabemos, pero igual lo ideal sería evitarlo, ¿no? Bien. Tengo otra consulta. Tengo una pregunta también de Lucía, como siguiendo una repregunta por su respuesta. Si para nuevas moléculas se realizan estudios in vivo. ¿Cómo? ¿Para cuál moléculas? Nuevas moléculas. ¿Ingredientes Nuevas. activos o productos formulados? Porque Lucía. nosotros estamos hablando de productos formulados, ¿no es cierto? Sí, pero siempre empezamos con los estudios in vitro. Siempre. Bien. Ahora sí, tengo otra consulta. Bueno, de vuelta, muchas gracias y muy buenas presentaciones. Respecto a los métodos alternativos para evaluar la irritación dermal y corrosión, ¿qué tan aceptados son por las agencias regulatorias de Latinoamérica? Muchas autoridades todavía nos piden los estudios en vivo, pero empezamos siempre con los estudios in vitro y solamente si hay una necesidad por la autoridad que hacemos lo en vivo. Pero estamos siempre haciendo este tipo de conversación como esta charla para mostrar que es posible evaluar solamente con in vitro o en cálculo, que tenemos información suficiente. Sí, es importante dejar claro que siempre se estudia, se comienza a estudiar un producto con los métodos alternativos. Nunca se va Sí, directo al sí, estudio in nunca. vitro. Nunca. Ya eso no existe eso. Tengo una pregunta para Ligia. Cuando te referís al pH, ¿es de esa sustancia en agua o es del producto formulado? No, es del producto formulado. El producto formulado como es vendido, no el producto diluido como es aplicado, no el preparo de la mezcla, sino el producto puro como es vendido, ¿no es cierto? Como lo compra el agricultor. Vamos. Y tengo otra consulta. ¿Para qué tipo de mezclas se consideran estas clasificaciones? ¿Solamente para plaguicidas? No, No, son productos químicos, disculpa, claro. son productos químicos en general. El sistema globalmente armonizado es para Sí, químicos
no específico, no es específico para plaguicidas. plaguicidas, es para todo tipo de químicos. Perfecto. Bueno, por ahora hicimos como una maratón de preguntas. No sé si tienen alguna otra consulta, sigue abierta acá la cajita de las preguntas. No sé, chicas, de vuelta, si tienen hacer algún comentario, algo, antes de cerrar. El único comentario que podríamos hacer es, como comentó Rosana y comentamos también, es que hoy en día siempre se comienza por métodos alternativos, nunca se va directamente al estudio in vivo, a pesar de que hay algunas agencias regulatorias que piden el estudio en vivo, siempre existe esta información con métodos alternativos. Entonces un buen abordaje, nos parece, es para que las agencias regulatorias se vayan familiarizando con todos estos métodos. Por más que exijan el estudio en vivo, sería interesante incorporar estos métodos, estos estudios en métodos alternativos, incorporarlos en el dossier, como para que las agencias regulatorias que todavía exigen el estudio en vivo se vayan familiarizando y vayan, se vayan familiarizando y vayan entendiendo de qué se trata, ¿no? Y gradualmente podamos llegar a esa situación en que el estudio en vivo no sea más requerido, ¿no es cierto? Entonces nos parece interesante, o por lo menos a mí me parece interesante ese abordaje, ¿no? Porque por más que la agencia regulatoria exija el estudio en vivo, brindarle esta información que existe, que la tenemos, para que se vaya familiarizando con estos datos, porque como sabemos es cada vez más difícil conducir estudios in vivo, ¿no es cierto? Existe mucha presión a nivel mundial para seguir utilizando animales de laboratorio, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano, vamos a tener que dejar de usar, en casos como este, en los cuales tenemos varios métodos alternativos, vamos a tener que dejar de utilizar estudios in vivo, ¿no? Entonces es bueno incorporar esta información en los dossiers toxicológicos para que las autoridades que todavía nos exigen el estudio en vivo vean lo que se está haciendo y se vayan familiarizando con estos datos. Bueno, acá preguntan cuáles son las agencias regulatorias que exigen los estudios in vivo. Bueno, más o menos vos ya lo estabas respondiendo recién. Bueno, en América Latina muchos países exigen el estudio in vivo. Que yo sepa, Brasil, por ejemplo, se puede presentar solamente los métodos alternativos para irritación, corrosión. Estamos hablando del tema de hoy, ¿no es cierto? Sí. Irritación, corrosión dérmica, se pueden presentar solamente métodos alternativos. Pero para los demás países de América Latina todavía se pide el estudio in vivo. Bien. Bueno, acá siguen agradeciendo las presentaciones y que son muy claras. Si no hay más consultas, hable ahora o calle para siempre. Si no tengo más, a ver si creo que tengo. No. Nuevamente agradeciéndoles las presentaciones, así que nada, me queda agradecerles yo nuevamente su participación. De vuelta, el video va a estar a disposición en el campus, como los de la semana pasada, lo mismo que las presentaciones. Acá preguntan, tarea para el hogar, si hay alguna posibilidad que nos envíen algún ejemplo de cálculo más allá de las tablas incluidas en el PowerPoint. Lo podemos evaluar. La voy a anotar. Sí, digamos, no podemos
presentarlo de ningún producto Claro. real. Podemos crear un producto ficticio, Ficticio. Como algún ejercicio, ficticio, de mentira, claro. y se puede agregar, sí. Bien, ahí me anoté la consulta para Mm. tenerla en cuenta. Exactamente. Obviamente hacer como un caso hipotético, por Claro, decirlo de alguna exactamente. manera. Si no puede ser ningún producto real, No, porque por supuesto. podemos revelar el detalle de la composición cual y cuantitativa de un producto, porque es información confidencial, ¿no es No, cierto? por Es supuesto. información que solo se revela a las autoridades de los países, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, los chicos quieren tareas. No. Ahora sí, bueno, de vuelta, si no hay más consultas, ahora sí, chicas, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron, que no sé por qué decía que el link estaba caducado, pero no estaba caducado. Pero bueno, muchas gracias nuevamente y los esperamos el día jueves, a la misma hora, Por el mismo canal. por el mismo casi por el mismo Mismo canal, link. es el mismo Zoom, pero bueno, de vuelta, muchísimas gracias, y bueno, nos esperamos el jueves para el cuarto módulo. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.